Muchas gracias y gracias a los que han preparado este evento. Es verdad que es un día particular hoy, porque es un día donde nos recordemos las raíces de la República Francesa. Y esto es lo que quiero decir a todos. El proyecto republicano en Francia nació con la Ilustración, nació con científicos y filósofos que piensan que hay que conocer, hay que investigar, hay que dar a la gente la libertad de pensar, la libertad de crear. Y con la Tercera República en particular, hemos desarrollado en Francia una mitología del investigador, una mitología de los que dedican sus vidas al progreso humano, a la idea de libertad científica, de libertad intelectual y a la idea que la igualdad también pasa por la capacidad de cada a desarrollar sus proyectos, a acceder a la universidad, a tener una educación alta sin tener que pagar y a poder dar a la nación su capacidad de inteligencia, de espíritu empresarial, etc. Entonces, el desarrollo de la idea de nación francesa es estrechamente vinculado con el desarrollo científico de Europa en el siglo XIX y XX. Y después hemos conocido una época más dura, una época de duda sobre el beneficio de la ciencia y de la innovación. Hemos conocido guerras, en particular la Segunda Guerra Mundial, que fue por la idea del progreso humano, por la idea del beneficio de la industria terrible, porque demostró también la cara negra del progreso científico industrial. Y después hemos conocido de señas de destrucción del medio ambiente que tenemos que reparar hoy, con el cambio climático, con la utilización irracional del recurso natural. Y se desarrolló en Francia en particular, pero también en Europa, un escepticismo sobre los beneficios del progreso científico, de la innovación y de la investigación. Y ahora, en nuestras sociedades, tenemos la suerte hoy, para la joven generación, de tener desafíos importantísimos para nuestro futuro, de la solución de la cual pasa por la investigación científica. Déjame dar 4 ejemplos. El primer ejemplo es la lucha contra el cambio climático. No hay ninguna posibilidad de pensar que vamos a parar el cambio climático a través de una reducción de la actividad humana. La actividad humana va a continuar a desarrollarse y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar técnicas gracias a las cuales no emitimos tan gases a efecto de serra. Primero. Segundo, el envejecimiento de nuestras sociedades. Esto significa un cambio completo del tipo de vida de una parte importante de nuestra población que va a necesitar tecnologías nuevas para afrontar la disminución de su velocidad, por ejemplo. Y la dificultad es que la tecnología moderna es demasiado complicada por una persona que no tiene una educación natural a estas tecnologías. Y entonces tenemos que desarrollar soluciones que son adaptadas a las capacidades de los usuarios.
Segundo ámbito en el cual tenemos que tener esto. Tercero, nuestra competitividad, nuestra competición industrial. Es claro que no podemos competir con los países que tienen salarios muy bajos y que no debemos competir con ellos en el ámbito de los salarios porque significaría una bajada de nuestro nivel social, una bajada de nuestro nivel de vida que no se puede aceptar en una democracia. Y entonces la tecnología, la inteligencia, la innovación son las respuestas a este desafío. Y finalmente, hay la cuestión de la realización personal. Porque en una sociedad en movimiento constante, es claro que los que tienen imaginación, que los que tienen un espíritu de aventura, los que tienen una capacidad de investigación, deben obtener un sistema social general que les acepta bien, que les da el medio para desarrollar sus actividades. Entonces, para nosotros, el proyecto de innovación no es solamente un proyecto del pasado, no, es el proyecto del futuro para Francia, porque sin capacidad de innovación, Francia desaparecería de la carta del mundo. Y lo que es verdad para Francia es verdad para España también. Y tenemos una vinculación especial con España. Para nosotros España es una hermana. No es una prima, no es solamente un vecino, es una hermana. Y con esta hermana tenemos que continuar a desarrollarse los vínculos científicos, los vínculos de innovación, de investigación. Hay muchos instrumentos, herramientas en el gobierno francés para apoyar la innovación y la investigación. Tenemos Carole Boucher aquí, que es la directora general de la FI, y que es entonces una mandatoria muy importante para explicar la manera con la cual el gobierno francés apoya la innovación, la investigación en Francia. Lo que quiero decir para finalizar esta palabra de introducción, que ha sido demasiado larga ya, es dar las gracias a la FI, a WeInnov, a todos los de esta mañana que han presentado proyectos impresionantes, a todos los de esta tarde que voy a escuchar con mucha atención y mucha ilusión, y a todos los que están aquí porque su presencia va a permitir a nosotros continuar esta experiencia de contacto, de vinculación entre la innovación y la financiación francesa y española. Muchísimas gracias.